Vamos a hablar un poco sobre este viaje intelectual del doctor Manuel Ayau, el Manuel Ayau, que creo que inspiraron a la Universidad Francisco Marroquín, algo que pueden notar, ¿no? En las paredes de la universidad hay fotos de intelectuales, la biblioteca Ludwig von Mises, el auditorio Friedrich Hayek, donde estamos ahora, el auditorio Milton Friedman. Un poco es contarles quiénes son estas personas, por qué fueron tan importantes para Manuel Ayau, qué preguntas se hacía, qué respuestas encontró en estos intelectuales y por qué son importantes hoy para la Universidad Francisco Marroquín y especialmente para sus estudiantes. Acá vamos de Hayek a Friedman, de la escuela austríaca a la escuela de Chicago. Son dos escuelas de pensamiento muy importantes que tienen mensajes importantes, son escuelas de pensamiento inmortales, se dice a veces, por batallas que han ganado ambas escuelas al socialismo y a la inflación. Y bueno, vamos a profundizar un poco en ello, pero no nos vamos a quedar solamente con estas escuelas, vamos a mencionar otras, como el ordoliberalismo alemán, por ejemplo, como el Public Choice o Escuela de la Elección Pública, en la que James Buchanan es un autor muy importante, y otras personas como Henry Hazlitt, Leonard Read, Alberto Venegas Lynch, hijo, que han acompañado a Manuel Ayau a lo largo de esta vida intelectual y bueno, y creo que él mismo lo va a poder contar en algunos videos que les vamos a compartir. Cuenta la historia que Manuel Ayau se recibió de ingeniero en los Estados Unidos, que allá tenía muchas oportunidades de trabajo, pero regresó a Guatemala con la idea de hacer su vida aquí. Pero acá no tenía trabajo. Acá le costaba mucho encontrar un trabajo de ingeniero. Y él no entendía por qué pasaba esto. Cómo un país como Guatemala, con las riquezas naturales que tiene, con la cantidad de población que vive aquí, no le da a un joven ingeniero la oportunidad de trabajar, desarrollarse y demás. Guatemala era una Guatemala pobre, una Guatemala con mucha falta de producción, con falta de empleo, con falta de desarrollo económico. Y esas preguntas que él se fue haciendo junto a otros amigos, lo llevaron a una búsqueda, a la creación de un centro, lo llevaron a reunirse una y otra vez, a buscar libros, a conocer gente que le fue recomendando a otra gente. Y en algún momento en esta búsqueda cuenta Manuel Ayau que llegó a conocer el trabajo de Ludwig von Mises. Y buscando quién era Mises, piensen en un tiempo en el que no había internet, no era tan sencillo como ahora que googleamos y encontramos quiénes son estos autores, qué libros publicaron, y a través de Amazon nos llega el libro a nuestra casa. Era mucho más complejo. Manuel Ayau se fue a FEE, a la Foundation for Economic Education en Nueva York, conoció a Leonard Read y entró en contacto con muchas de estas personas que empezaron a inspirarlo en estas respuestas que estaba buscando. Él dice que llegó demasiado rápido. La búsqueda empezó, leyeron mucho, algunos libros eran muy complejos, como La acción humana de Mises. Dice, la verdad, lo leí, se notaba que ahí había mucho para pensar, había respuestas que estábamos buscando, pero el libro era muy difícil. Y sin embargo, fuimos entendiendo cosas, seguimos estudiando, nos seguimos reuniendo, viajamos a los Estados Unidos, conocimos a Mises, lo trajimos a Guatemala. Y así conocieron a otros autores en un proceso educativo que de alguna manera inspira de nuevo a esta universidad y la educación que todos ustedes están recibiendo en esta casa de estudios. La pregunta central, entonces, que Manuel Ayau se hacía era el por qué Guatemala no genera riqueza, por qué hay pobreza. Y acá vamos a ver un video del Muso Ayau, donde él dice que las ideas gobiernan el mundo y que el problema de Guatemala, como de tantos otros lugares pobres en el mundo, era el socialismo. Y que si las ideas socialistas gobiernan, nos va a ir mal, como efectivamente estaba ocurriendo en aquellos tiempos. Y a partir de ahí, él encuentra un libro de Mises titulado El socialismo, del que vamos a hablar en un ratito, encuentra la obra de Hayek contra el socialismo y empieza a entender que el socialismo hay que dejarlo de lado, que es un error intelectual y que las consecuencias lógicas del socialismo, más allá de que sus defensores a veces tienen muy buenas intenciones, las consecuencias lógicas de aplicar políticas contra la propiedad privada, contra la libertad individual,
contra la economía de mercado y a favor del colectivismo, generan consecuencias realmente muy negativas para la sociedad. Entonces vamos a escuchar al Muso Ayau qué decía sobre este tema. El grupo que fundó la universidad tenía como meta contribuir al bienestar de Guatemala, causar la prosperidad. Y después de deliberar y estudiar mucho y trabajar en el Centro de Estudios Económicos Sociales, bueno, desde antes de estar trabajando en el Centro de Estudios, porque el CS, el Centro de Estudios, o CES, se comenzó con la misma idea que de la universidad, convencidos de que los atrasos que tenía Guatemala y todos los países pobres, y el rumbo que llevaba hacia el socialismo, el mundo, estaba equivocado. Que los atrasos eran consecuencias de desatinos anteriores, desde tiempos coloniales a la fecha, y el rumbo que llevaba nos iba a mantener pobres, porque el socialismo no podía funcionar, a pesar de que era lo que estaba de moda en todo el mundo. El socialismo estaba predominando en todas las esferas académicas y políticas del mundo, inclusive en los países llamados capitalistas. Las ideas intervencionistas derivadas del socialismo estaban predominando. Estábamos convencidos de que el éxito del socialismo no era el resultado de una conspiración. Yo nunca he creído en las teorías conspirativas de gran envergadura, porque para que una conspiración sea tan grande y no existan delatores y desertores, sería sumamente difícil. Considero que una conspiración de más de uno ya se corre el riesgo de ser delatada, y menos aún si va a ser un concierto internacional de la envergadura que era el socialismo. Entonces había que encontrar alguna otra explicación de por qué el éxito del socialismo. Y llegamos a la conclusión, después de estudiar cómo había la historia de la sociedad fabiana, de que las ideas son las que gobiernan al mundo. Y que si las ideas están equivocadas, el mundo va a agarrar un rumbo equivocado. Y nosotros mirábamos, claro que el rumbo estaba equivocado, y que la dirección había que corregirla. Y que como la dirección dependía de las ideas que la gente de influencia sostiene, entonces el lugar donde nuestro trabajo sería más efectivo sería en el mundo de las ideas. Por eso nació el Centro de Estudios Económicos Sociales, para influir en el criterio de las personas de buena voluntad intelectuales. Les voy a mostrar un poco quién era Ludwig von Mises, que es un autor que de alguna manera escribe este libro, El socialismo, y que inspira un poco las primeras respuestas que Manuel Ayau le va a encontrar a este problema de la pobreza o la falta de riqueza en Guatemala. Análisis económico y sociológico del socialismo. Mises daba un mensaje muy claro, probablemente algunos de los presentes, si ya han estudiado algún curso de economía en esta universidad, conozcan la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Pero muy cortito, lo que él decía en este libro es que la propiedad privada es una institución fundamental para poder crear riqueza. ¿No? Piensen en la propiedad privada. Si tengo propiedad privada, tengo incentivos para crear valor, tengo incentivos para innovar, tengo incentivos para arriesgar, tengo incentivos para pensar qué proyectos de inversión voy a encarar, porque el resultado de todo mi trabajo, de toda mi creatividad, de todo mi esfuerzo, me lo voy a poder apropiar. Entonces ahí hay un principio de incentivos que también se plantea en el libro. Pero hay otro mensaje más importante todavía. La propiedad privada es fundamental para que podamos realizar intercambios con otras personas, ¿no? Intercambiamos en definitiva paquetes de derechos de propiedad cada vez que compramos y vendemos algo. Y cuando intercambiamos esos derechos de propiedad, generamos precios relativos que van de alguna manera, a significar eso que estamos intercambiando, llevado a un ratio que le vamos a poner un precio.
Y gracias a esos precios monetarios es que vamos a poder hacer cálculo económico. ¿Y qué es esto del cálculo económico? Básicamente es la contabilidad básica sumada al juicio empresarial de los emprendedores que, sabiendo cómo les está yendo en su negocio, advierten si el negocio les da ganancias o les da pérdidas. La ganancia en Mises es un premio que los consumidores le dan al emprendedor por asignar bien los recursos. O sea, si Starbucks tiene tantas ganancias y multiplica las sucursales en el mundo, es porque está haciendo las cosas bien. Está ofreciendo al mercado un tipo de café muy competitivo que el mercado valora. Y toda esa demanda que genera grandes beneficios contables están premiando al emprendedor o a la empresa o al grupo de emprendedores que ha llevado adelante esa iniciativa. Por el contrario, la pérdida es el castigo del consumidor a aquel emprendedor que asigna los recursos a algo que en principio el consumidor no valora. Es una mala asignación de recursos. ¿Cuántos emprendimientos asignan recursos a cosas que la gente no quiere y en menos de un año mueren, ¿no? En el mundo de la empresa se estudia mucho la mortalidad de las empresas, ¿no? La tasa de mortalidad de las empresas, que en definitiva les muestra cuánto tiempo dura en promedio una empresa desde que nace hasta que muere. La gran mayoría, como el 90%, mueren en poco tiempo. Otras sobreviven y otras perduran. Y no es caprichoso. El mercado, de alguna manera, está mostrando acá la soberanía del consumidor, porque es el consumidor el que está eligiendo qué cosas compra o qué cosas se abstiene de comprar, premiando y castigando a los emprendedores cuando llevan adelante sus iniciativas. Eso que es el mercado, eso que es el capitalismo, de alguna manera muestra cómo se puede asignar los recursos con más eficiencia, generando grados de rentabilidad y, en definitiva, mejorando la asignación de recursos, luchando contra la escasez y demás. Lo que plantea Mises en este libro es que si le hacemos caso a Marx, cuando plantea abolir la propiedad privada, si hacemos eso y terminamos con la propiedad privada, nos vamos a quedar sin mercados. Y sin mercados no hay precios. Sin precios monetarios no hay cálculo económico. Sin cálculo económico no podemos saber cuáles iniciativas tienen que perdurar y cuáles no. El socialismo asigna los recursos en base a criterios arbitrarios que llevan a una pésima asignación de recursos que termina en miseria. Por eso muchos decimos, a los socialistas hay que enseñarles economía. Porque cuando empezamos a entender lo que están planteando desde un punto de vista económico, chocan con una gran cantidad de argumentos que realmente son un obstáculo muy grande para poder practicar el socialismo. En aquellos tiempos, cuando Manuel Ayau estaba sentando las bases de esta universidad, todavía el mundo tenía el muro de Berlín. Todavía el socialismo estaba en muchos lugares en Europa. Bueno, la escuela austríaca planteada por este hombre, por Ludwig von Mises, fue, de alguna manera, hoy decimos, es una escuela inmortal, porque fue la teoría que le adelantó al mundo, que le explicó al mundo que el socialismo es imposible y que iba a fracasar. Hoy en Europa no hay socialismo, tampoco hay muro de Berlín. Entonces, en esta parte, ¿alguna vez pensó que podía suceder la caída del muro de Berlín? Le preguntaron a Manuel Ayau. Vamos a ver qué respondía. Para mientras que no tiene ningún ingreso. Es un desastre, es una cosa cruel. Yo recuerdo una vez que el gobierno quería poner un salario mínimo y fuimos a oponernos. Y nuestra estrategia de oposición fue que el gobierno quería que se pagara, por decir algo, $3 por hora o por día. Y nosotros dijimos, mire, nosotros no creemos que por ley se pueden subir los salarios. No lo creíamos. Pero como podemos estar equivocados, les vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a aceptar que por ley se pueden subir los salarios. Consecuentemente, sugerimos no 3, 5, porque si por ley queremos mejorar a los trabajadores, mejorémoslos bien. Y el ministro de Trabajo dijo, no, porque eso causaría demasiado desempleo. Inmediatamente contestó correctamente, sin darse cuenta que nos estaba dando la razón.
En 1989 cayó el muro de Berlín. ¿Usted pudo prever eso que iba a ocurrir cuando comenzó el movimiento de la perestroika? ¿Se le ocurrió, pudo pasarle por la mente que eso podía suceder? La verdad es que sí, porque estaba muy familiarizado con los libros de Mises, y Mises escribió en 1920 por qué el socialismo no podía funcionar, y la razón era porque una economía socialista no tiene el sustituto de una estructura de precios que ocurre en el mercado, precisamente porque lo que se intercambia es propiedad privada y precisamente porque los medios de producción son privados. Si se quita esos dos fenómenos, no surgen precios, porque eso es libre intercambio de oferta y demanda, etcétera, lo que va a establecer precios. Bajo el socialismo, que se supone los medios de producción en manos del gobierno y la asignación de recursos dictada por una junta de planificación, no tienen cómo llevarlo a cabo. Ese fue un error globalizado en todo el mundo, que costó cientos de millones de vidas, el intento de imponerle al mundo un sistema que nadie había descrito cómo funcionaba. A partir de estas bases, Manuel Ayau funda el centro, el CES, funda también la Universidad Francisco Marroquín, pero algunas de las preguntas que él se hacía y va contando en esta entrevista es: ¿quiénes van a dar clase en esta universidad? Si vamos a las universidades de Guatemala y se enseña colectivismo, y se enseña que la propiedad privada no es una institución fundamental, todo lo contrario, y están en contra de la libertad individual, y están en contra de las economías de mercado, y profesan una mentalidad anticapitalista que impregna las escuelas, las universidades y demás. ¿A quién va a dar clase en la Universidad Francisco Marroquín? Esa era una pregunta fundamental. O sea, querés armar una universidad aquí, querés hacer la diferencia, te das cuenta que el poder de las ideas hace la diferencia, pero ¿quiénes son los profesores que van a poder hacer la diferencia? Y acá viene un poco la respuesta de este reto que se planteaba. Dos retos teníamos, pues. Cómo enseñar la parte económica de la sociedad, cómo el sistema de coordinación social, y cuál era el fundamento jurídico de una sociedad de personas libres. Y por supuesto, la primera dificultad que encontramos era: ¿y quién va a dar las clases? Porque de las universidades no ha salido nadie que sepa esas cosas. Nosotros no lo averiguamos en las universidades. Porque yo fui a una universidad aquí a ver si aprendí algo de eso. A los 6 meses me di cuenta que no iba a aprender nada de eso. Iba a aprender un montón de cosas que yo sentía que estaban equivocados, pero no lo podía explicar, porque tampoco sabía. Entonces nos pusimos a estudiar. Nos juntábamos un grupo de amigos con el texto y el diccionario, porque ni siquiera teníamos el vocabulario para estudiar las cosas. Ese grado de ignorancia teníamos, a pesar de tener un título universitario profesional, con honores. Imagínense. Entonces nos dimos cuenta, pues, que no sabíamos nada y que no había lugar por ahí donde ir a aprender. Entonces nos la fajamos con los libros. Afortunadamente encontramos respuestas a nuestras inquietudes temprano, por ahí por el año 58-59, cuando fundamos el Centro de Estudios Económicos Sociales. Y ahí nos sentábamos a leer y a discutir. Nos costaba un diluvio pasar cada página, porque teníamos que buscar en el diccionario demasiadas palabras que eran nuevas para nosotros. Pero poco a poco encontramos a Mises, el libro de Mises, que fue... Y lástima que no encontramos uno más fácil, porque no es nada fácil de leer. Pero dijimos, bueno, aquí no pasamos páginas y no entendemos la página. Y si no lo entendemos, vamos a ir a preguntar o a bajar otros libros, a ver aquí, pero vamos a entender este momento. Y ahí nos fuimos página por página. Y empezamos cuando
pronto lo entendimos. No lo entendimos a cabalidad, pues, pero entendimos lo suficiente como para darnos confianza en lo que estábamos haciendo y darnos una luz al final del túnel. Porque lo bueno de la economía de mercado, es decir, la economía de la sociedad libre, es que es congruente. No hay contradicciones ahí, y uno va entendiendo una cosa y se va explicando otra, y se va explicando otra, y uno va diciendo, por supuesto, claro que sí, que no sé qué. Entonces, agarramos confianza, y yo me fui a buscar a Mises, a Estados Unidos, y al Foundation for Economic Education, y ahí me encontré con muchos otros, que en ese tiempo no eran famosos, pero poco a poco algunos de ellos fueron ganándose premios Nobel. Ahí estaba Milton Friedman, ahí estaba Hayek, ahí estaba Buchanan y otros que a los cuantos años se volvieron lumbreras mundiales. Para entonces ya teníamos la buena fortuna de haber hecho amistad con ellos antes de que fueran tan importantes. Bueno, hay que destacar, de nuevo, ¿no?, que estas personas que él fue encontrando en una larga búsqueda con otros compañeros de camino, la desarrolló sin internet y encontró autores que no eran premios Nobel, como lo son hoy, de enorme reconocimiento, y así todo generó relaciones de trabajo, los pudo traer a Guatemala a dar conferencias, muchos de ellos recibieron doctorados honoris causa en esta universidad, incluso antes de algunos de ellos de tener el premio Nobel. Muestra un poco la visión y esa búsqueda profunda por encontrar las buenas ideas. Bueno, Mises no es solamente el libro sobre el socialismo, este libro complejo que Manuel Ayau menciona es La acción humana. No encontré una foto de Manuel Ayau con él, pero sí con su esposa. Pero bueno, este libro muestra un poco la profundidad de la obra de Mises. Es un libro que empieza a hablar del mercado recién en el capítulo 13. Es un libro de economía, un tratado de economía, y sin embargo habla de la acción humana, y habla de racionalidad, y habla del tiempo. 3 capítulos para hablar del tiempo, habla de la incertidumbre, habla de filosofía pura, antes de empezar a hablar del mercado. Y eso creo que también debe haber llamado la atención de Manuel Ayau en esta búsqueda, y que en definitiva hace a todo esto. Decíamos que el socialismo cae con el muro de Berlín, y uno podría pensar, bueno, ya está, a Mises lo podemos guardar en un cajón, el socialismo ya desapareció, estamos en un mundo capitalista y podemos avanzar con economías de mercado y bueno, habrá otros debates, pero este ya no. Bueno, acá en este video Manuel Ayau muestra de manera muy anticipada, habría que ver la fecha, las nuevas caras del socialismo. Él de alguna manera está adelantándose a los medioambientalistas y a otras figuras modernas de socialismo de mercado y formas colectivistas que también les caben de alguna manera los fundamentos de Mises contra el socialismo. Bueno, vamos a pasar. Él mencionaba, ¿no?, cuando empezó a buscar autores importantes que den respuestas a la falta de riqueza o a la pobreza de Guatemala, encontró en Mises respuestas al tema del socialismo. El socialismo es un error intelectual y no va a funcionar. También mencionó a Hayek, que es un colega, de alguna manera. Algunos dicen un alumno de Mises. Puede ser, sin duda, Hayek le reconoce a Mises que ha sido su padre intelectual, pero luego Hayek desarrolló gran parte de su obra que inspiró también a Mises, eventualmente en el libro La acción humana que mencionábamos recién, en su tratado de economía, tomando aportes que Hayek había desarrollado un poco antes. O sea que hay una inspiración mutua también. Pero bueno, acá tenemos la foto de Manuel Ayau con Hayek. Acá tenemos un busto que van a encontrar en la biblioteca. Aquí hay una foto de Hayek visitando la Universidad Francisco Marroquín. Todas estas fotos me las compartió la familia de Manuel Ayau y aprovecho a agradecerles. Y acá hay un poco la obra de quién era Hayek. Hay varios Hayek. El primero es un Hayek economista que escribe Precios y Producción en 1931. Toda la década del 20, Hayek se preocupa por los ciclos económicos, por la teoría del capital, escribe mucho sobre la estructura del capital, sobre los famosos triángulos hayekianos, pero hay un Hayek economista que culmina con
un debate muy famoso entre Hayek y Keynes, la figura más importante de Inglaterra que defendía el intervencionismo del gobierno sobre la economía. Y Hayek era el que le estaba diciendo a Keynes, tus planteos pueden ser muy nocivos para la sociedad. Entonces ese Hayek economista inspira gran parte de lo que se enseña aquí. Después aparece otro Hayek, un poco después, ¿no? Hayek abandona Viena, se va a Londres, consigue un cargo de docente en la London School of Economics y empieza a preocuparse por otros temas. Empieza también una batalla con los socialistas. Él cuenta Hayek que después de la Primera Guerra Mundial él era socialista y pensaba que el capitalismo había que abandonarlo en favor del socialismo. Él lee La acción humana, él lee el libro Socialismo de Mises y le impacta mucho. De hecho, es lo que hace que tome contacto con Mises y empiece a trabajar con él. Mises lo pone a Hayek a cargo del Instituto para el Estudio de los Ciclos Económicos. Hayek se va a los Estados Unidos, conoce a autores importantes que estudian ciclos económicos allí, vuelve a Viena, bueno, termina con precios y producción y el debate macro. Después Hayek toma la posta en este otro debate, el del socialismo. Pero ya no va a ser el argumento de Mises de que la propiedad privada implica precios y que sin propiedad privada no hay precios ni cálculo económico y demás que dijimos antes. Acá Hayek va a desarrollar contra el socialismo el argumento sobre la teoría del conocimiento. Lo que él está diciendo es, el socialista no sabe cómo asignar los recursos. No importa que tenga muy buenas intenciones, no importa que pongamos arriba de Guatemala a la persona más noble, con buenos valores, a tratar de redistribuir la riqueza y ayudar a los más necesitados. Si hacemos eso, va a haber un caos también, porque no va a poder sustituir la manera en que el mercado asigna los escasos recursos con enorme eficiencia. Ese mecanismo de mercado del cual hablábamos antes, Hayek entiende que un socialista no lo puede suplantar. ¿Es mercado o nada? No puede haber un Estado ocupando arbitrariamente la asignación de recursos. Con lo cual, su punto más importante en esos años es su teoría del conocimiento. Cuando nos preguntamos cómo asignar los recursos o qué cosas tienen que ser producidas y cuáles no deben ser producidas, la respuesta es, bueno, hay que producir aquello que la gente necesita. ¿Y qué es lo que necesita la gente? Bueno, es una información que está en la mente de cada persona. Son bits de información que están dispersos en la mente de cada individuo. O sea, ustedes tienen que saber qué necesitan para que alguien diga, bueno, voy a producir eso que ustedes necesitan. Ahora, ¿dónde está toda esa información? Está dispersa en el mercado. Y no está dada para nadie. No está codificada en ningún sistema informático. No sabemos qué es lo que la gente va a necesitar. Con lo cual, ahí nace también una obra que Israel Kirzner va a ampliar, el tema de la función empresarial, del emprendedor, ¿no? Van a ver en la universidad y especialmente en la escuela de negocios citas en las paredes de Israel Kirzner hablando de creatividad empresarial, en parte porque el nexo entre lo que la gente necesita y lo que hay que producir lo tiene que resolver el emprendedor. Bueno, la obra continúa. En algún momento Hayek abandona Londres, se va a la Universidad de Chicago en Estados Unidos y ahí trabaja en un departamento de ciencias sociales donde se empieza a preocupar por otros temas. Ahí Hayek dice, la verdad, los economistas están trabajando temas matemáticos, temas con supuestos y modelos que están muy lejos de mis intereses y se empieza a preocupar por otros temas, el derecho, la ciencia política, la filosofía, la ética, la historia económica. Y a partir de ahí aparece este libro, Derecho, Legislación y Libertad. Aparece un Hayek multidisciplinar. Más tarde, en el 74, Hayek recibe el premio Nobel por sus aportes macroeconómicos, por sus ataques científicos al socialismo y por su análisis multidisciplinar en múltiples obras que acá no tenemos tiempo de resumir. Al final de su obra, al final de su vida prácticamente, él falleció en 1992, en 1988 publica La fatal arrogancia, que da el mensaje más importante que seguramente llamó la atención de Manuel Ayau, que es que los ingenieros sociales, que se quieren posicionar arriba de la sociedad para planificar nuestras vidas, tienen una fatal arrogancia pretendiendo saber la manera en que se deberían asignar los recursos para favorecer nuestros intereses. Digamos, imagínense la soberbia y la arrogancia que alguien debería tener
para decirnos qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Este libro se potencia también con la conferencia que Hayek ofreció cuando ganó el Premio Nobel en 1974. Él escribe La pretensión del conocimiento. Y lo que le está diciendo a los economistas es, ustedes creen saber más cosas de las que saben. Ustedes creen que pueden planificar el mercado, pero el mercado es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado extenso para poder organizarlo. Entonces, en lugar de pensar que pueden ocupar ese rol, dejemos que orgánicamente la sociedad se autorregule. Y esto no es una inspiración, digamos, original de Hayek. Esto tiene una larga tradición desde Adam Smith, David Hume, Adam Ferguson y otros autores. Karl Menger también ha hablado de esto, que es los órdenes espontáneos. En los órdenes espontáneos encontramos respuestas para organizar la sociedad que ningún planificador nos va a poder dar. Creemos en la eficacia del orden espontáneo, o cosmos, como le llamaban los antiguos griegos, en el cual, actuando libre y pacíficamente, los hombres se organizan para alcanzar mejor sus fines materiales y espirituales que bajo un orden diseñado o impuesto, adoptado a propósito y que solo es propio de un ejército, un gobierno o un negocio. Creemos que solo las personas responsables pueden crear civilizaciones prósperas y pacíficas, y que donde no hay libertad, no florece la responsabilidad. ¿Qué es el orden espontáneo? Es el orden no intencionado. Por ahí algunos de ustedes ya lo vieron en algunos cursos, pero tiene que ver con el lenguaje, con el derecho, con la moneda, con el sistema de precios, cosas que nos rodean, que nos facilitan la vida todos los días. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿quién creó el lenguaje? Y nadie dijo a partir de ahora esto es un micrófono. Hay un proceso evolutivo, espontáneo, que poco a poco fue creando un lenguaje para que la gente se pueda comunicar, para que puedan intercambiar bienes y demás. Y ese proceso finalmente podrá ser codificado por la Real Academia Española, pero el origen del lenguaje es espontáneo. Menger explica lo mismo con el dinero, otros explican lo mismo con el common law o el derecho inglés, otros explican lo mismo con la globalización, con el sistema de precios. Son cosas que, en principio, se desarrollan orgánicamente dentro de la sociedad. Otro de los autores que menciona Manuel Ayau es Milton Friedman. De hecho, saben que acá tenemos un auditorio, Milton Friedman. Esta es una foto firmada por Milton Friedman para Manuel Ayau. Ahí hay una foto donde aparecen ambos juntos. Y acá hay una cantidad de libros. La verdad que Friedman, si uno quiere ver la obra en libros, no van a encontrar mucho. Era un autor que escribía artículos. La verdad que la profesión de economistas en general se trata de artículos académicos publicados en revistas especializadas, con referato, no libros, ¿no? Pero hay un libro muy importante, que es la historia monetaria de los Estados Unidos, donde Milton Friedman utiliza la teoría cuantitativa del dinero, tomada o inspirada en la ecuación de Fisher, para explicar que los procesos en los cuales Estados Unidos tuvo crisis o procesos inflacionarios o problemas tienen que ver con errores de la banca central, de la Reserva Federal. Por ejemplo, la crisis del 30, que en muchos lugares se dice es una falla del mercado, Milton Friedman dice no, es una falla del Banco Central. Y convenció realmente a la mayoría de los economistas de que esto es así. Bueno, este libro es uno de ellos. El otro, bueno, Capitalismo y Libertad, Ensayos de Política Monetaria, tiene gran parte de su obra con capítulos que se han compilado en ese libro, si quieren buscar algo en español. Y más al final de su vida, incluso después de ganar el Premio Nobel en 1976, Friedman deja la Universidad de Chicago y empieza un proyecto nuevo en la Universidad de Stanford con su esposa Rose Friedman, que se titula Libertad de elegir. Por un lado, un programa de televisión donde le hablaba a los americanos y les enseñaba liberalismo aplicado a la educación, a la salud, a las pensiones, les explicaba cómo funcionan los mercados. Usaba el ejemplo famoso del lápiz de Henry Hazlitt, que probablemente hayan estudiado también en alguna ocasión. Y bueno, y ahí tienen otro libro, Paro e Inflación, que ese lo compilé yo para resumir o para reunir en un solo lugar algunos capítulos sobre inflación y desempleo y curva de Phillips, temas de los cuales Friedman era muy conocido. Acá vamos a ver cómo Manuel Ayau daba clase y enseñaba el tema de la inflación, asociándolo con el tema del dinero, siguiendo de alguna manera
las enseñanzas de Milton Friedman. Aquí se puede ver, pues, cómo es la inflación. Se aumenta la oferta de dinero, baja el precio del dinero. Bajar el precio del dinero quiere decir subió el precio de las cosas, porque es el inverso de. Y ahí puede utilizar ese fabuloso instrumento que se llama curva de oferta y demanda para ver cuáles son los efectos de un aumento de dinero. O si, por ejemplo, la cantidad de dinero se queda aquí, pero aumenta la producción, la productividad. Y entonces, esta es la oferta de dinero. Si la oferta de dinero se mantiene fija, pero la demanda de dinero, es decir, la productividad, la producción del país, aumenta para acá, entonces el precio del dinero va a aumentar para acá. Es decir, que con la misma cantidad de dinero va a poder comprar más. Eso es el proceso de deflación. La curva de oferta y demanda es un instrumento intelectual para ver todos los fenómenos. Jugando con esas curvas se puede uno dar cuenta de cómo afecta las cosas un cambio de política. Aquí fíjense, noten bien que estoy aumentando la oferta de aquí para acá. La oferta no aumenta de aquí para acá. Esto es un cambio dentro de una curva de oferta. De aquí para acá sería un cambio dentro de esta otra curva de oferta. Pero este es un cambio de precio, no un cambio de oferta. Bueno, esto es muy importante porque muestra un Milton Friedman que no es solo que se inspira en la escuela austríaca, en Mises y Hayek, y se queda ahí, sino que está mostrando un Milton Friedman y una escuela de Chicago que usa la oferta y la demanda, usa las gráficas para enseñar. Creo que es importante, si les interesa estos temas, que busquen en New Media porque tienen todo este material de clases de Manuel Ayau explicando estos temas centrales. Por ejemplo, uno en clase, siguiendo la teoría de la regulación o estudiando la microeconomía de la Escuela de Chicago, pueden ver distintas gráficas donde ustedes pueden analizar oferta y demanda de mercado de bienes y ver qué pasa con el precio de la carne o de un bien. Pueden estudiar el mercado laboral y ver qué pasa con los salarios en ese mercado. Pueden estudiar el mercado de dinero, como decía recién en la gráfica, y estudiar el poder adquisitivo como precio del mercado de dinero. Pueden estudiar el mercado de créditos y ver allí cómo en el mercado de créditos determina la tasa de interés. Pueden estudiar el mercado de cambios y ver cómo en el precio se estudia el tipo de cambio. Todo esto se enseña en un curso de microeconomía de Chicago. Pero Chicago también tiene otra figura, como Gary Becker, que vamos a ver después alguna foto donde también acompaña a Manuel Ayau, donde vamos a ver que Gary Becker extiende las herramientas del análisis económico a otros temas. Por ejemplo, analiza la drogadicción con curvas de oferta y demanda. Analiza el mercado de órganos con curvas de oferta y demanda. Analiza el matrimonio con curvas de oferta y demanda. Analiza múltiples temas. ¿Por qué los ingresos de las mujeres son inferiores a los de los hombres, si es que es así? Y hace un análisis económico de todo esto. ¿Por qué hay inseguridad en un lugar? ¿Qué políticas económicas o qué políticas de seguridad podemos tomar para reducir la inseguridad? Y Gary Becker lo hace con estas herramientas. Bueno, Manuel Ayau, de alguna manera, en distintos momentos de sus clases, incorporaba también ese economista de Chicago, de alguna manera, que creo que le daba valor a sus clases y demás. Otro de los nombres que menciona Manuel Ayau es James Buchanan. James Buchanan. Él obtuvo también el premio Nobel y de alguna manera lo obtuvo por vincular la economía con la política, el análisis económico de la política. La obra es enorme. Yo acá puse 4 libros que pueden conseguir en Liberty Fund, pero si quieren la obra completa son 20 volúmenes con artículos que están compilados para reunir la obra de este hombre. Todos publicados en revistas especializadas, lo que muestra realmente lo importante que fue su trabajo. Hoy en día, bueno, él es el fundador del Public Choice o Escuela de la Elección Pública y hoy en día hay una revista que lleva ese título, Public Choice, para reunir las nuevas investigaciones alineadas a las contribuciones de James Buchanan, preocupadas por conectar la economía con la política, que se están publicando todos los días en
bueno, en esa revista. El cálculo de consenso es uno de sus libros principales, pero el mensaje fundamental de Buchanan es el siguiente. Nosotros decíamos al principio que Mises y la escuela austríaca tienen fama inmortal por dar respuestas al socialismo, ¿no? Y le ganaron esa batalla. Desterramos el socialismo de Europa. Milton Friedman tiene fama inmortal porque le ganamos la batalla a la inflación. En la mayoría de los países del mundo aprendimos, gracias a Milton Friedman, a controlar la inflación. En Argentina estamos en esa lucha. Probablemente pronto podamos decir que también le ganamos la batalla a la inflación. Pero realmente la contribución de Milton Friedman desde el punto de vista científico ha derrotado ese problema que algunos países, pocos, todavía tienen. Bueno, Buchanan tiene su aporte también. ¿Cuál es su mensaje? Él habla de la economía sin romanticismos. Él dice, a veces los economistas en los pizarrones, en las pizarras, colocan algunas curvas de oferta y demanda, distribuyen recursos de aquí para allá, resuelven problemas económicos desde el pizarrón, asumiendo que los ingenieros sociales y los planificadores colectivistas tienen información que no tienen, como diría Hayek, pero se olvidan de un punto muy importante que son los incentivos. Él nos dice, dejen de pensar que el gobierno está compuesto por ángeles. Dejen de pensar que en el gobierno hay gente que le interesa el bien común, porque no es cierto. Los políticos llegan a esos cargos financiados a veces por empresarios que después esperan que se les devuelvan favores. Los políticos, cuando llegan al poder, están interesados por su propio beneficio, por los beneficios de los emprendedores que le financiaron la campaña, por el partido político que los acompañó hasta ese lugar. Y es probable que busquen devolver favores o busquen dar privilegios a ciertas personas a las que ellos quieren beneficiar. Y esto parece menor, alguno podría decir, me lo imaginaba, pero aplicado a los distintos temas de políticas públicas, aplicado a distintos temas económicos, uno empieza a comprender la profundidad del mensaje. Cuando nosotros ponemos public choice sobre cualquier estado de bienestar que dice querer solucionar en un pizarrón los problemas de asignación de recursos, además del punto de Hayek, de decirte no sé cómo lo vas a hacer porque no tenés la información para resolver esto, además es muy probable que no lo quieras resolver de la mejor manera posible. Querés asignar los recursos para privilegiar a alguien. Y ese problema de incentivos ha marcado la agenda de América Latina, de Guatemala también y de gran parte del mundo, y Buchanan un poco abrió esa agenda. Entonces, a partir de aquí, un poco se hace más fuerte la idea de Hayek, de que el economista no puede ser solo economista para ser buen economista. O sea, un economista tiene que conocer de historia, tiene que conocer de derecho, tiene que conocer de filosofía, de ética, de ciencia política, de religión, si quiere analizar la sociedad en la que vivimos. El mundo es muy complejo para quedarte con una sola disciplina. Yo creo que Hayek abrió esta idea de que la economía tenía que nutrirse de contactos, de puentes con las otras disciplinas que en gran parte les eran ajenas. Yo siempre cuento, en la Universidad de Buenos Aires aprendí mucha matemática y economía, pero muy poca historia, muy poco derecho o nada, muy poca ciencia política, muy poca filosofía. Y de alguna manera Hayek empezó a abrir esos puentes con los libros que les comentaba. Bueno, este hombre, James Buchanan, es el que plantea el puente entre la economía y la ciencia política. Y ahí viene un poco, de alguna manera, una inspiración para que Manuel Ayau nos cuente qué es lo que él entiende por fallos de mercado, ¿no? Hay muchos teóricos de izquierda que dicen, vos al final pensás que el mercado funciona, ¿no? Esto lo estamos diciendo. ¿El mercado funciona? Sí, funciona. El mercado coordina, el mercado tiene soluciones a los problemas de la gente. Y entonces muchas veces algunos economistas nos van a decir, bueno, no, el mercado no es perfecto. Y es verdad, el mercado no es perfecto. Tiene problemas y hay muchos problemas serios que resolver, y hay emprendedores que asignan los recursos mal y van a quiebras, eso pasa todo el tiempo. Pero el Estado tampoco es perfecto. Un punto de Buchanan no es estudiar solamente las imperfecciones del mercado, que algunos teóricos se preocuparon por desarrollar, es también mostrar la imperfección del Estado.
El Estado no es perfecto, el Estado no está compuesto por ángeles, el Estado no sabe cómo asignar los recursos, no tiene buenos incentivos, probablemente lo haga mal. Es casi seguro que lo va a hacer mal. Entonces, cuando el mercado no es perfecto, no quiere decir que va a venir alguien a resolver ese problema que el mercado no puede resolver. Va a venir el Estado, que para operar necesita sacarte recursos y probablemente genere una peor distribución de recursos. Entonces, a veces, diría Buchanan, la solución puede ser, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Bueno, veamos cómo Manuel Ayau explicaba esta imperfección del Estado. El problema mío al principio era cómo ser congruente con mis ideas sin mentir. Porque no podía andar prometiendo cosas que un gobierno liberal ni siquiera va a tratar de dar. Entonces yo tenía que encontrar alguna estrategia y la encontré improvisadamente una noche hablando con un grupo de votantes que me preguntaron si les iba a dar un pozo de agua, porque ellos tenían el enorme problema, tenían que comprar agua muy cara en tanques, etc. Entonces yo les contesté, y esto lo seguí haciendo después en la campaña, les dije, mire, yo tengo dos respuestas, les dije, la política y la verdad. Le voy a dar la respuesta política primero. Por supuesto que le voy a dar su pozo, y seguía con toda la demagogia usual. Y después le decía, bueno, ustedes saben que esas son mentiras. Ahora les voy a dar la verdad. No, no les voy a dar el pozo. Pero yo sí sé qué hay que hacer para que este país prospere, en forma tal de que ustedes tengan suficiente dinero para hacer su propio pozo. ¿Y funcionaba esa...? Esa les caía muy bien. En primer lugar, veían sinceridad. En segundo lugar, estaban obteniendo una respuesta inteligente y creíble. La parte del fracaso parcial o del éxito parcial, depende de cómo se mire, de esta irrupción de las ideas de libertad económica y de libertad política en América Latina es que no vienen como consecuencia de la reflexión o de la convicción, sino vienen como consecuencia del colapso de la otra propuesta. Correcto. Sobre eso me gustaría decir lo siguiente. Eso es lo que yo veo más difícil. La adopción de una economía libre en una forma segura, en una forma deliberada. No creo yo que se pueda adoptar por comprensión económica, porque la comprensión económica, como dije hace un rato, no es intuitiva. La economía de mercado y la sociedad libre viene por un cambio en el sistema jurídico. Cuando se convenza a la gente de que debemos tener un régimen de derecho basado en reglas generales abstractas de conducta, sin discriminaciones ni privilegios, entonces vamos a tener una economía de mercado. Y también ocurre algo que es fácil de observar en América Latina, y es que las personas que han hecho reformas liberales realmente no estaban muy convencidas, es decir, actuaban como consecuencia de que había habido una crisis del modelo anterior y tenían que tomar varias medidas de urgencia, pero siempre con un carácter vergonzante y de una forma un poco transitoria. Bueno, hemos visto algunos autores que han inspirado este camino de Manuel Ayau. Cuando le preguntan cómo es que llegó a conocer a estas personas, él dice que tuvo la suerte de ser invitado a ser parte de la Mont Pelerin Society. La sociedad Mont Pelerin, o Mont Pelerin Society en inglés, es una sociedad de economistas, politólogos, gente del derecho, gente de la filosofía, gente de la historia, gente empresaria, que entendió en los años 40 que el socialismo avanzaba y que podía ser un problema. Entonces, Hayek en 1947 funda esta sociedad invitando a Mises de la escuela austríaca y a otros austríacos, invitando a Milton Friedman y a algunos teóricos de la escuela de Chicago, invitando a algunos autores ordoliberales que dieron lugar al milagro alemán de posguerra, invitando a Karl Popper de la filosofía austríaca, bueno, un austríaco que ha hecho filosofía y ha revolucionado la filosofía en el siglo XX. Más tarde invitó a otros autores, por ejemplo a Ronald Coase, que conectó la economía con el derecho, a Douglass North, que conectó
la economía con las instituciones, buscando la interdisciplina, pero de alguna manera juntando a gente que teniendo la misma preocupación que Manuel Ayau sobre cómo el socialismo genera miseria, necesitamos encontrar respuestas y demás. Ahí aparecieron, ¿no?, especialistas en el derecho, especialistas en la filosofía, especialistas en la ciencia política, en la economía. Y un poco esta foto muestra colegas que conocieron a Manuel Ayau. Ahí lo tienen en el medio. Ahí lo tienen a Milton Friedman, acá lo tienen a James Buchanan, por mencionar algunos de los que hablamos recién, pero me estoy olvidando de mucha gente. La verdad que la tarea que me propuse en esta presentación breve era mencionar quiénes son algunos de los teóricos principales, pero bueno, quería decir que me estoy olvidando de muchos de ellos. Acá en este video, y ya vamos a ir cerrando, Manuel Ayau nos cuenta quiénes son los intelectuales, los más importantes, que a él de alguna manera lo inspiraron en todo esto. Y toda esta gente pasó por Guatemala. Sí, yo tuve acceso a ellos porque por el 63 me hicieron miembro de la Sociedad Mont Pelerin, que era la sociedad donde estaban todos estos intelectuales liberales reunidos precisamente por Hayek y Röpke. Yo ahí me sentía en el cielo intelectual. Pero te decía de la ignorancia en que nos encontrábamos los amigos que formamos este think tank, que nos impusimos la disciplina de juntarnos a estudiar y nos costaba pasar las páginas porque encontrábamos palabras totalmente desconocidas. Teníamos que estudiar con diccionario a un lado. Bueno, acá hay algunas de estas personas. Ahí, por ejemplo, arriba de Manuel Ayau está Gary Becker, también premio Nobel, que lo mencioné antes. No puedo pasar las hojas. Ahí está. Aquí está Louis Erhard, que es uno de los ordoliberales. Aquí lo tienen a Rey Albiol, Joaquín Rey Albiol, que fue un español que tradujo la acción humana al español. Imagínense traducir más de 1000 páginas al español en un libro. Leonard Read, que es muy importante. Henry Hazlitt, que conocen el centro Henry Hazlitt y demás. Alberto Venegas Lynch, hijo, que para mí fue un padre intelectual en la Argentina. Personas que también Manuel Ayau mencionaba muchas veces que colaboraron con ese camino. Bueno, no les quiero sacar más tiempo, pero en esta pregunta, ¿quiénes de los grandes pensadores de la Mont Pelerin Society dejaron una huella especial en usted?, le pregunta Montaner. Él responde, bueno, con algunos de los autores que mencionábamos recién y algunos otros. Hay una pregunta más que se le hace, y es si alguna vez tuvo que elegir entre la escuela austríaca y la escuela de Chicago. Y hay un antecedente. Esta fue una pregunta que se hizo Mark Skousen en este libro Viena y Chicago, amigos o enemigos, y él escribe todo un libro dando estas respuestas. Y dice, la verdad, la escuela austríaca y la escuela de Chicago tienen muchos puntos en común. Digamos, tienen la misma comprensión de la libertad individual, la misma comprensión por los mercados libres, por la propiedad privada, están en contra del socialismo, en contra del colectivismo, en contra del totalitarismo, muchos puntos en común, pero hay un tema ahí que los separa en el tema metodológico. Entonces, para cerrar, les comparto las palabras de Ayau sobre esta pregunta, ¿no? Si tuvo que elegir entre austríacos y Chicago, porque a veces hay peleas muy, muy fuertes entre estos teóricos. Hay quienes piensan que hay que elegir entre Chicago y la escuela austríaca. ¿Usted se vio alguna vez enfrentado a esa disyuntiva? Bueno, la viví muchos años en la Mont Pelerin, que yo tenía muy buenos amigos en la escuela austriaca y muy buenos amigos en la escuela de Chicago. Y francamente yo creo que es un problema de teléfono descompuesto, porque fundamentalmente están de acuerdo y que las diferencias las exageran, porque es cuestión de matices, qué matiz exagera uno y qué matiz exagera el otro. Ninguno de ellos estaría de acuerdo conmigo tampoco. Todos ellos dirían, no, nuestras diferencias son fundamentales, etcétera, etcétera. Yo digo, no. Hay coincidencia. Por supuesto. Unos están hablando de una metodología que se basa en la lógica deductiva y otro en la lógica inductiva. Y realmente ninguno de los dos
se basa exclusivamente ni en una ni en la otra. Porque Mises se basa en la inductiva, al sentar las premisas del desarrollo lógico de esas premisas. Ahí está, ahí es empírico. Y los de Chicago, cuando están tratando de predecir qué va a pasar con esto, están basándose en lógica deductiva. Entonces, ¿por qué están alegando tanto? Esto es importante porque dentro de la Mont Pelerin Society, en alguna oportunidad, Ludwig von Mises le dijo a Friedman y a todos los de Chicago: ustedes son todos a bunch of socialists, un montón de socialistas. Y fue muy famosa la cita. Del otro lado había una crítica, ¿no? Pero bueno, la apertura, yo creo que de Manuel Ayau y de la Universidad Francisco Marroquín a los autores de la libertad, a las ideas de la libertad, donde hay lugar para Ayn Rand, para Chicago, para ordoliberales, para austríacos y todos los que desde cualquier disciplina defiendan la libertad, creo que es característico de esta universidad y creo que Manuel Ayau tiene mucho que ver con ello. Así que bueno, un aplauso para Manuel Ayau, que hoy nos trajo algunas ideas. Muchas gracias.